Yo estudio en el Instituto Tecnológico de Durango. Bueno, esta presentación les hablará sobre sucesiones y series. Empezamos. Bueno, sucesiones. ¿A qué nos referimos con sucesiones? Bueno, aquí en la sucesión es normalmente números detrás de otros establecidos en un orden. Aquí tenemos como ejemplos el inciso A y el inciso B. Bueno, una sucesión puede ser infinita o infinita. En una sucesión finita tenemos que un rango donde ya sabemos establecer el fin. Y en una sucesión infinita, como podemos ver aquí en el inciso B, tenemos puntos suspensivos que nos dicen que hay más números por delante. Bueno, esta es una gráfica, terminamos la ecuación y los valores del 1 al 3. Bueno, unos ejemplos. Aquí tenemos esta serie de números que van de 1 en 3, 3 en 3. Como es 3, ponemos aquí 3 por n menos 2. En este otro ejemplo tenemos otra serie de números pero que van de 5 en 5. Tenemos aquí el 5 por n menos 2. Bueno, esto es una gráfica para determinar una sucesión. Tenemos el término, sustituimos en la gráfica y asignamos valores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo a prueba donde podemos tener los números 3, 5, 7 y 9. Aquí utilizamos la primera fórmula, vemos que al sustituir no coincide, utilizamos la segunda y aquí sí coincide. Sucesión monótona creciente. Bueno, esta sucesión es monótona cuando se cumple para todo número natural, que es menor o igual pues, a la sucesión. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que el siguiente número va a ser mayor que el otro de la siguiente serie. Bueno, la sucesión obedece a esta fórmula y nos damos cuenta que tenemos 1 sobre 1, sobre 1 sobre 5, 1 sobre 10, 1 sobre 7. Pero si nos vamos fijando, 1, 2, 5 y 10 va incrementando. Por lo tanto se dice que es creciente, porque el número que le sigue es mayor de la siguiente sucesión. Bueno, aquí la gráfica creciente podemos ver cómo decrece. De arriba asignamos la fórmula y damos valores y graficamos. Bueno, una sucesión monótona decreciente. Bueno, aquí tenemos sucesiones constantes que cuando la sucesión siempre tiene el mismo término, una sucesión monótona decreciente si cumple que para todo número natural, aquí lo tenemos, es mayor que la sucesión de series. Bueno, aquí en el ejemplo tenemos que 1 entre n es monótona decreciente. Es lo mismo que en la otra, pero el siguiente número tiene que ser decreciente. En vez de ir para arriba, tiene que ir para abajo. Aquí tenemos una gráfica de sucesión decreciente. Lo que estaba diciendo, que de arriba hacia abajo. Si nos damos cuenta, aquí la fórmula va bajando, desde arriba hacia abajo. Bueno, en las sucesiones monótonas constantes, tenemos aquí la función, tenemos la gráfica, sustituimos, damos valores de 1 a 4, y esta es la gráfica que nos muestra en las sucesiones monótonas constantes. Bueno, aquí tenemos un límite de una sucesión. El límite de una sucesión es uno de los más conceptos de los que pues, es un aproximado a un punto llamado límite. Si la sucesión tiene límite se dice que es una sucesión convergente, y si la sucesión converge o tiende al límite, en caso contrario la sucesión es divergente. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos donde nos dice que es convergente al límite 0, es oscilante y es convergente al límite 1. Bueno, estos ejemplos son muy claros. Gráfica del límite de una sucesión. Bueno, aquí tenemos la gráfica, lo que mencioné anteriormente. Continuamos. Límite infinito de una sucesión. Bueno, aquí tenemos esos ejemplos que están del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Si nos fijamos, estos son como al cuadrado elevadas, y aquí tiene, y al crecer no tiene su límite definido, sino que crece, o sea, está más allá de lo que tiene el infinito. Bueno, aquí está la gráfica. Vemos que la constante es al cuadrado, damos valores y graficamos.
Estas son las gráficas de sucesiones infinitas. Bueno, aquí el límite de una sucesión, finito. Bueno, aquí tenemos lo mismo, 1, 2, 3, los números de aquí. Lo dividimos entre el 6, que está aquí, y sacamos el resultado. Bueno, aquí está la gráfica de límite de una sucesión. Tenemos aquí la fórmula, los valores y graficamos. Bueno, aquí a continuación vamos a explicar qué es una divergencia de una sucesión y cómo se calculan. Bueno, una convergencia es cuando una serie, tiene un número determinado, o se saca un número. Bueno, no existe una convergencia cuando tiene un número muy grande o ningún número. Bueno, la sucesión es convergente cuando tiene un límite. Bueno, aquí podemos observar convergencia y divergencia. Bueno, es lo que dijimos ahorita anteriormente. Tiende límite infinito se llama divergente. Si carece de límite se llama oscilante. Bueno, aquí tenemos estos ejemplos. 1 entre n converge a 0, n cuadrado es divergente, y el seno de n es oscilante, pues sus valores pues varían entre 1 y menos 1. Bueno, gráfica de una sucesión o convergente. Bueno, una sucesión convergente, sí. Aquí tenemos la gráfica, vemos cómo cambia respecto a los demás. Tenemos un valor, se multiplica por 3n. Ese mismo, pues lo dividimos, el mismo número, más 1, lo incrementamos, hacemos un gráfico y determinamos ciertos valores en esta formación. Bueno, aquí tenemos los puntos que podemos relacionarlos. Bueno, divergencia de una sucesión. Podemos concluir de que la sucesión es divergente. O sea, no existe un límite. Tenemos el ejemplo aquí, 1, 2, 3 y 4. Bueno, no tiene límite porque toman valores grandes. ¿Sí? Bueno, aquí en sus puntos suspensivos estamos refiriendo a que no hay límite. No hay un último número que nos diga en sí que ya terminamos, que es el rango. Por lo tanto, o sea, es divergente porque tiende a infinito. Bueno, aquí en la gráfica de la sucesión divergente podemos notar que tiende a infinito porque sigue. Al asignarle más valores, pues vemos que sigue. Series. Ahora vamos a continuar con otro tema. No, ¿qué es una serie? Bueno, en sí la serie es la sumatoria de los números en serie. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, que al sumarlos dan 10. Aquí no solo nos importan los números que vienen, sino que importa mucho la suma. O sea, en sí, sumarlos todos. Aquí tenemos, ¿sí? La suma de 1 a 4 es 10, lo que acabamos de referirnos. Este es el sigma, que significa súmalos todos. ¿Ok? Bueno, aquí son los 4 primeros términos de nuestro ejemplo. 1, 2, 3, 4 y la suma es 24. Esto es algo complejo. Bueno, no complejo, es algo fácil de entender porque en sí no tiene mucha ciencia. Divergencia de una serie. Bueno, aquí la divergencia de una serie podemos denotar por medio de una fórmula los criterios para que sea convergencia absoluta. Bueno, aquí determinando dos series de números reales, se diría que es denominada, la suma de estas es denominada por la sumatoria que tiene infinito y que comienza en un número 1 y existe en un número que pertenece a n. Bueno, pues en sí, esto es para un número finito de valores en n. En este caso escribimos la determinada función que es menor que la segunda. Ejemplo, bueno, aquí tenemos esta serie que es divergente. Demostramos aquí que tenemos estos términos que van incrementando. Este término tiene que ser mayor a este. O sea, tenemos que identificar eso para que cumpla. Bueno, podemos demostrar que es mayor con esta fórmula. Simplemente sumándolos y ya pues obtenemos que si es mayor pues cumple. Y así sucesivamente. Por lo tanto debe darnos una serie que es divergente. Series geométricas. Bueno, aquí la serie geométrica está dividida por dos variables. Una que es la variable R y otra que es la variable A. Bueno, la variable A es el primer número con el que empieza la serie. Y R es el incremento de esta serie.
o sea, los siguientes números, los cuales siempre van a ser constantes. Bueno, aquí tenemos este sencillo ejemplo. Bueno, aquí está el incremento, que siempre es constante. Iniciamos en 0, que tiene infinito. Bueno, son series geométricas, unos ejemplos. Serie de potencias. Bueno, una serie infinita de grados complejos que van a terminar en sí en un número complejo llamado suma de las reglas de sucesión. Bueno, esta serie de números complejos, como ya dije, termina en una variable nombrada s, llamada suma de las series de la sucesión. Bueno, aquí tenemos esto. Son ejemplos. Aquí tenemos n, los números. Bueno, los números parciales convergen a s, entonces se escribe así. Igualamos a s, como nos dice la fórmula. Bueno, serie de Taylor. Bueno, aquí es lo mismo, es la sumatoria. Aquí podemos ver de los mismos valores en una serie, donde el valor obedece a una fórmula n-1, empezando con un número en 1. Tenemos la derivada sobre el factorial del número que pusimos aquí, que comenzó en 1, por la diferencia de x por x0. Aquí elevamos al número que dimos, que es 1. Bueno, sucesivamente vamos a incrementar esta sumatoria. El primer valor de la función será la suma de la derivada del segundo valor de la función entre el factorial, que fue n-1, por la diferencia de x y x a la 0 elevada a la n, que sería la primera función que ya hemos mencionado. Bueno, pues esta demostración se deduce a algo más general que demostraremos a continuación. Bueno, aquí la serie de Maclaurin en sí, cuando la constante a tiende a 0, se llama serie de Maclaurin. Bueno, aquí la representación tiene ventajas muy importantes. Bueno, la primera es integrar estas series, pueden realizar un término a término, resultan pues operaciones triviales, en sí. Se puede utilizar para calcular pues valores aproximados. Otra de ellas, la última, es demostrar que es viable transformar a una función de Taylor, o sea, la óptima aproximación posible con la serie de Maclaurin es la serie Taylor. Bueno, esto se puede escribir como serie Taylor porque tiene alguna singularidad. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya servido y muchas gracias.